El ascenso al poder de Huerta provocó que el pueblo se levantara en armas, iniciando lo que se conoce como la Revolución Constitucionalista, en marzo de 1913 en el norte de México. Reunidos en la hacienda de Guadalupe, en Saltillo, Carranza y otras personalidades proclamaron el Plan de Guadalupe, que desconocía los tres poderes de la Federación y comunicaba que tomarían las armas para restablecer el orden constitucional. En el estado de Sonora, los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles le brindaron su apoyo a Carranza de manera inmediata. Zapata también luchó contra el gobierno federal, aunque lo hizo como un movimiento independiente al llamado constitucionalista. El presidente estadounidense Wilson dio instrucciones para la ocupación del puerto de Veracruz, evitando que Huerta recibiera un embarque de municiones procedentes de Europa. Huerta rompió entonces las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Para inicios de 1914, los revolucionarios dominaban casi todo el norte del país. La ciudad de Zacatecas tenía una gran importancia para ambos bandos, debido a que era un cruce ferroviario que debían de tomar los revolucionarios procedentes del norte del país antes de llegar hasta la capital. Villa logró tomar Zacatecas. A pesar de la victoria, Villa no pudo ser el primero en llegar a la capital, debido a que Carranza bloqueó los envíos de carbón. El 14 de julio de 1914, Huerta huyó de la capital y al día siguiente, el 15 de julio, presentó ante el Congreso su renuncia. Ese mismo día la capital fue ocupada por el ejército constitucionalista. Venustiano Carranza llegó a la ciudad acompañado de Álvaro Obregón. Durante la convención de Aguascalientes, Villa decidió enviar a sus delegados y Zapata hizo lo mismo. Carranza, por su parte, no asistió a la convención y en su lugar se dirigió a Veracruz. Durante las sesiones, los zapatistas pidieron que Carranza renunciara como primer jefe de la revolución y que se aceptara íntegramente el plan de Ayala. Carranza aseguraba estar de acuerdo en renunciar si Villa y Zapata se retiraban de la vida pública y renunciaban como líderes de sus respectivos ejércitos. La convención nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente interino. Al enterarse del nombramiento el 10 de noviembre, Carranza desconoció el acuerdo de la convención y su derecho a nombrar presidente. Las fuerzas carrancistas salieron de la capital al mismo tiempo que entraban los zapatistas. Días después llegaron las fuerzas de Villa, reuniéndose ambos generales y firmando el Pacto de Xochimilco, el cual básicamente constituía una alianza contra Carranza. Mientras tanto, en Veracruz, Carranza gobernó de facto el país. El 12 de diciembre de 1914 reformó el Plan de Guadalupe y poco después, el 6 de enero de 1915, promulgó una serie de leyes redactadas por Luis Cabrera. Carranza logró recuperar el control de la capital en el año de 1916. En enero de 1915, la política populista de Carranza reunió impulso con la nueva ley agraria. Prometió tierras a los indígenas, peones y campesinos. Obregón lideró el ejército de Carranza hacia la Ciudad de México. Villa se retiró hacia Querétaro a prepararse para la última batalla. Al llegar a la capital, la encontraron paralizada. Los trabajadores estaban muriendo de hambre. Así que Obregón les brindó ayuda e invitó a unirse al movimiento carrancista. En Carranza, los líderes de los trabajadores prometieron organizarse en batallones acordaron distribuir la propaganda carrancista a través de México. Para obtener el dinero y comida, miles de trabajadores se unieron al ejército de Obregón, formando así 6 batallones rojos, de 9,000 trabajadores para pelear contra Villa. El ejército liderado por Obregón y los batallones rojos fueron poco a poco ganando terreno controlado por los villistas, ya que estos una y otra vez solamente cargaban hacia las trincheras de Obregón para encontrarse con el rugido de las ametralladoras, hecho por el cual la moral de los villistas lentamente fuera decayendo. Finalmente, bajo las ametralladoras, el ejército de Villa se rompió y Obregón persiguió a los que quedaban hacia Chihuahua, dejando a los batallones rojos para asegurar a las ciudades tomadas. Con los ejércitos radicales del norte aplastados, Carranza traicionó su promesa con el pueblo, disolvió los batallones rojos y ordenó arrestar a los principales jefes de estos. En 1919, Carranza envía a Pablo González para atacar a los zapatistas en Morelos. En el sur, la revolución agraria había concluido.
Los lugareños se habían dividido la tierra de los hacendados y el ejército de Zapata defendía este nuevo orden, dispuestos a cambiar arados por rifles. Las acciones de Carranza alertaron a generales populistas como Obregón y a profesionales como Luis Cabrera. La vanguardia de la revolución quería permanecer en el poder y vio que este poder requería al menos el apoyo pasivo del pueblo, por lo que los profesionales militares hicieron que Carranza llamara a una convención para redactar una constitución de la nación. Carranza, ganando la guerra civil, prometió ley y orden, y los intereses económicos americanos querían un fin al caos. Así que Washington reconoce a Carranza y le envía ayuda y realiza un embargo de armas en contra de Villa, así teniendo libre Carranza para comenzar a redactar la nueva Constitución de 1917, la cual tenía que ser una constitución que cumpliera con las promesas hechas a campesinos y obreros durante el conflicto armado. Esto con la finalidad de evitar que tales actores quedaran insatisfechos y de nuevo se creara inestabilidad social y política. Esta constitución contenía la promesa de una revolución social. Fue el trabajo de comandantes militares y profesionales populistas respaldados por Obregón. Carranza decidió ignorar la constitución, la firmó, pero no la aplicó. El 6 de febrero, Carranza expidió la convocatoria para realizar elecciones en los 3 órdenes de gobierno, las cuales se llevaron a cabo en el mes de marzo. Carranza resultó elegido presidente con el 98% de la votación para el periodo de 1917 a 1920 y tomó posesión el 1 de mayo de ese mismo año, aunque no logró pacificar del todo al país, ya que continuaron levantamientos. Jesús María Guajardo, un coronel auxiliar de González, estando borracho o fingiendo estarlo, arremetió contra Carranza y González, cerciorándose de que un prisionero zapatista lo escuchara, y más tarde le permitió huir. Cuando Zapata se enteró de lo dicho por Guajardo, lo invitó a integrarse a sus filas. Luego de una serie de negociaciones, se concretó una reunión para sellar la supuesta alianza en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. Cuando Zapata cruzó el portón, un clarín tocó el saludo y 10 soldados de la Guardia de Honor le dispararon simultáneamente. Cerca de la sucesión presidencial, Carranza favoreció a Ignacio Bonillas como su sucesor e intentó acusar a Obregón de conspiración, lo que ocasionó malestar en Plutarco Elías Calles Obregón y Adolfo de la Huerta, quienes proclamaron el Plan de Agua Prieta, documento por medio del cual desconocían el gobierno constitucionalista y proclamaban la soberanía del estado de Sonora. Ante la imposibilidad de hacer frente y defender exitosamente la capital ante el inminente ataque del Grupo de Sonora, Carranza se dirigió hacia Veracruz. Durante el trayecto fue emboscado y asesinado en Tlaxcalantón el 21 de mayo de 1920. Tras la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta fue nombrado por el Congreso de la Unión presidente provincial el 1 de junio de 1920. Durante su mandato, logró que Francisco Villa dejara la vida militar al firmar los convenios de Sabinas el 28 de julio de 1920, con lo que se le otorgó la hacienda de Canutillo en Chihuahua. En septiembre, convocó a elecciones en las que Álvaro Obregón fue elegido para asumir la presidencia el 1 de diciembre de ese año. El 20 de julio de 1923, Villa partió hacia Hidalgo de Parral, ciudad ubicada en el sur de Chihuahua, donde fue emboscado por Jesús Salas Barraza. Tras el asesinato de Zapata, su movimiento se disolvió, pero los lugareños mantuvieron las tierras ganadas durante la revolución, y con la entrega de armas de Villa en el norte en 1920, la fase militar de la revolución se había cerrado. El último hecho de este drama ocurrió en 1920. Al término del gobierno de Carranza, la nación quería que se permitiera la elección de Obregón, pero traicionó su promesa de democracia y preparó la elección de un secuaz a quien pudiera controlar. Obregón se rebeló, el ejército se alineó con él y la nación respaldaba su marcha hacia la capital. Carranza huyó con el oro del gobierno, pero fue traicionado y asesinado en las montañas, dejando así el camino libre a Obregón hacia la presidencia. La clave en la victoria de Obregón, de principio a fin, fue su popularidad. Él prometió algo a todos: garantías a los inversionistas, poder a los burócratas,
una reforma agraria a los campesinos, reforma laboral a los trabajadores y defensa en contra del imperialismo de todas las clases. Al ejército le ofreció botín y promoción, a los profesionales la igualdad de pago con los extranjeros y a los intelectuales puestos gubernamentales. En conclusión, como todos sabemos, ese movimiento social fue muy relevante para la historia de nuestro país. Incluso algunos historiadores y hasta nuestro actual presidente lo consideran como la tercera transformación en la vida pública de México. Al igual que las transformaciones anteriores, la revolución surgió por un descontento y desigualdad por un sector de la población. Y también cabe mencionar que es así como algunos de los cambios más grandes de la historia se han dado. Ejemplo claro, este movimiento, la independencia, la Revolución Francesa, etc. Y también es importante no olvidar la humanidad de los personajes involucrados en este suceso, ya que a veces se dejaban guiar por sus emociones y tomaban decisiones en base a ellas, lo que hacía que se equivocaran o incluso anteponían sus intereses personales sobre los de la nación, como hemos visto que pasa a lo largo de la historia en nuestro país y en todo el mundo, porque siempre que al llegar al poder alguien, esa persona cambia y no quiere soltar el poder, como pareciera que los transformara. Eh, También mencionar que este hecho histórico logró concretarse al fin de cuentas y en mi opinión trajo cambios positivos al país, logrando acercarse a una nación con mayor igualdad para todos, el cual era el objetivo primordial, además de derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. ¿Y ustedes qué piensan acerca de esto? Bueno, yo considero que la Revolución Mexicana era necesaria. Era un suceso que debía ocurrir debido al maltrato que recibían miles de personas durante el gobierno de Porfirio Díaz, ya que a pesar de que impulsó el desarrollo industrial, económico y cultural del país, a Díaz se le olvidó una parte muy importante, el aspecto social y la calidad de vida de todos los campesinos que habían sido explotados para lograr lo que antes se menciona. Sin embargo, aunque el objetivo que en un principio se había planteado para comenzar esta guerra parecía ser bastante acertado, siento que los intereses personales y la desorganización fueron la causa de que todos los problemas que surgieron a lo largo de la revolución fueron una gran causa y que ésta fuera más allá de su objetivo principal. Para mí, el movimiento que había comenzado como una oposición electoral, que solo pretendía un cambio y reacomodo en las relaciones de poder, se convirtió en una rebelión en la que ninguno de los sectores sociales pudo permanecer indiferente. Y las diferencias ideológicas e intereses de las distintas fuerzas revolucionarias provocaron que lucharan entre sí para tratar de lograr sus propios objetivos, alargando aún más la guerra considerada una de las más sangrientas de América. Sin duda alguna fue una etapa de la historia de México que nos dejó grandes mitos y héroes, llena de tragedias y desgracias. Aún en nuestros días, algunas prácticas que se realizaron en aquella época se siguieron repitiendo, pero de una manera más sutil. Mm, También me gustaría mencionar un ejemplo con el que podemos identificar algunos de los sucesos que vimos que ocurrieron durante ese movimiento, el cual es el fraude electoral, que desde ese entonces ya existían y con los que se mantenía sometido al pueblo, comparándolo con el supuesto fraude electoral que hubo en las elecciones de 2006, que fueron recientemente, y generó todo un movimiento de la sociedad en contra de este, ya que pedían que se recontaran los votos o que se volvieran a hacer las votaciones, debido a que la mayoría del pueblo había votado por el candidato Andrés Manuel López Obrador y no por Felipe Calderón, aunque al final de cuentas sabemos que todo quedó igual y ya no se logró hacer nada en contra de esto. ¿Ustedes saben de algún otro ejemplo con el que podamos comparar estos sucesos que acabamos de mencionar?
Ejemplos hay muchos y son muy variados. Por mencionar uno de ellos, sería la reforma educativa propuesta por sexenios anteriores, por la cual el pueblo pensaba que los querían mantener ignorantes para ser gobernados más fácilmente, al igual que en los tiempos del Porfiriato y la Revolución. Afortunadamente, en estos tiempos es difícil obtener un arma, porque de lo contrario pudimos haber presenciado otra revolución. Sin duda, la revolución es un tema muy interesante del cual se pueden rescatar muchos aspectos importantes que influyeron y cambiaron la vida del país. Gracias por habernos escuchado y esperamos que haya sido de su agrado.